clase de electrónica estaríamos viendo en este caso un tema, continuación del tema de lo que sería amplificadores operacionales con aplicaciones a componentes no lineales. Bien, en este caso nos está pidiendo lo siguiente. Nos dice dibujar la relación de transferencia de B sub 0 versus B sub i, o sea, de la salida respecto a la entrada, del siguiente circuito limitador realimentado y trabaje con los diodos de un voltaje de 0,7 y un RF de 100 ohms. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es dos cosas, que es algo importante. Vamos a dividir esto en dos partes, ¿ya? Y luego vamos a explicar cada parte cómo se ha hecho. Bueno, este es un ejercicio que se ha planteado de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, primero vamos a poner, la primera parte es esta, donde está el primer, hasta acá lo vamos a poner, ya donde está marcadito. Esa es la primera parte, y la segunda parte es ya donde esta parte, ¿no? El segundo lo voy a poner ahí. Entonces trabajamos en la primera etapa, lo vamos a poner. En la primera etapa. Ya, ahora en la primera etapa, como les iba diciendo, ¿qué vamos a hacer específicamente? Vamos a deducir qué es lo que hace este circuito, ¿no? A ver, hay dos formas de interpretar esto. Yo lo voy a hacer de la forma que conocen seguramente. A ver, acá lo vamos a poner. Vamos a hacer el diagrama del amplificador operacional simplificado, ¿ya? Entonces, para que nos demos cuenta más o menos de cómo está funcionando. Entonces, voy a poner acá diagrama amplificador operacional simplificado. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿cómo sería el diagrama para el amplificador operacional simplificado? Es relativamente sencillo, vamos a hacerlo con unas rectas. Y simplemente es como olvidarse, ¿no?, del que está ahí el amplificador. Entonces solamente vamos a colocar las relaciones, ¿no?, que se tienen de los mismos. Ya. A ver, vamos poniendo. Entonces, aquí estaría ya. Y de nuevo vamos a colocar acá unas rectas. Ahora voy a intentar dibujar ahí, vamos a ver según lo que me falta. Ya, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a tener primero de acá. Vamos a tener aquí voltaje negativo, o sea, en este caso sería este punto de acá, el voltaje negativo, ¿no? Y el voltaje positivo a este lado, positivo, donde esto está yendo hacia una resistencia. Ya, esta va a ser la resistencia de 6 kilómetros. Ahora todo esto lo voy a encerrar en un cuadrito. Ya. Y vamos a seguir con el dibujo. En este caso, si se pueden dar de cuenta, este es un circuito, en este caso es un rectificador de onda. Entonces yo lo que voy a hacer en este caso, para trabajar y para ver justamente si es que se rectifica la onda, vamos a colocar una fuente sinusoidal. Ya, ahora esta fuente sinusoidal, claro, va a tener dos tipos de trabajo en el ciclo positivo y el negativo. Entonces eso tenemos que ver. Ya, ahora de acá vamos a tener que va a ir hacia los diodos. Ahora, ¿cómo voy a interpretar eso? Una vez que se ha hecho esta parte, lo van a poner acá. Una fuente de positivo a negativo que se va a interpretar como la ganancia del amplificador.
¿sí? La ganancia del amplificador lo voy a poner como un B sub 1, nomás lo voy a poner ya, porque estamos hablando del amplificador número 1. ¿Ya? Y de acá lo que va a hacer es que va a ir hacia los diodos. Miren, aquí estaría ahorita. Aquí sería ese B sub 1 sería, ¿ya? Bueno, ese B sub 1 sería todo el amplificador, ¿no? Y de acá, como les decía, que voy a poner acá los diodos, ¿no ven? Este diagrama solamente es más para que se vea más o menos cómo es que se ha pensado hacer el rectificador. Ya, entonces vienen por ejemplo en acá, el diodo 1, lo voy a dibujar acá. Este es el diodo 1 y estaría yendo hacia arriba, mientras que el diodo 2 estaría yendo hacia abajo. Y aquí vamos a tener una resistencia, ¿no? Este sería mi diodo 2. Miren, ya está, ¿no? Y de acá tenemos una resistencia más. Sí, y esta aquí sería mi voltaje de salida. Voy a poner voltaje de salida 1, ya, porque es de la primera etapa. Ya lo tenemos acá, entonces a este lo vamos a llamar, lo voy a poner en variables o lo pongo el valor, en variables lo voy a poner. Normalmente esta es la resistencia de realimentación, RF lo voy a poner. Y esta simplemente le voy a poner un R porque no me interesa. Y qué más, me está faltando una resistencia acá, ¿no? La resistencia que está yendo de voltaje de entrada hacia el lado negativo, entonces aquí tendríamos una resistencia más, una resistencia, entonces esto lo voy a llamar RA. Normalmente siempre se llama RA esa resistencia que estaría en función a la retroalimentación. Luego de esto me estaría faltando que la realimentación de los 10 kiloohms, ¿no ve? En este caso, a ver, lo voy a recoger esto un poco más abajo. Ya, y aquí mismo lo voy a dibujar. A ver, esos 10 kiloohms va a ir de este voltaje de entrada, o sea, va a ir desde este punto de acá. Lo voy a dibujar mejor aquí para que se vea mejorcito. Y de aquí va a ir hacia lo que sería el voltaje, ¿no? El voltaje V sub 0, que sería hasta acá. Entonces acá me voy a dibujar una línea. Y de esta línea va a estar la resistencia, ¿no? Esta resistencia que le voy a poner acá, que la voy a llamar en este caso, como es de alimentación igual, RF2, ¿no ve? O RF1 ya, porque ahí hay una RF y aquí va a ser RF1, listo. Sí, y luego de esto aquí vamos a tener un voltaje, y esto va a ser una resistencia en este caso RB le vamos a poner, ya, y esto va a ser mi voltaje de referencia, ya, y eso sería todo. Eso sería en este caso el circuito, ¿no? Que se estaría tomando en cuenta. A ver, está bien. Ya, obviamente esta parte va a tierra, entonces no voy a obviar esa parte, pero sí va a tierra. No, eso lo voy a estirar nomás. ¿Por qué voy a estirar? Porque nuestro voltaje de salida está en este punto, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, esto va a ser de más a menos. Y ya está, eso sería todo, ¿ya? Normalmente este B1 es lo mismo que decir G por B de positivo menos B de negativo. Pero eso no lo vamos a ver mucho ahora, pero sí se puede hacer, pero no es tan necesario por ahorita, digamos, interpretar eso de esa manera. Solamente lo que quería que interpreten es lo siguiente. Si se dan de cuenta, ahora sí ya podría deducir más o menos si es que va a dar un ciclo positivo, o sea, va a ir en este sentido la corriente, ¿no ve? Va a ir en el sentido de la corriente. Aquí también voy a ponerme una corriente. Aquí va a ser, digamos, una corriente I1. Aquí va a ser una corriente I2. Y esto va a ser una corriente I3. Y aquí le voy a poner una corriente I4. Listo, creo que son todas las corrientes necesarias.
Y a la cuestión de esto, como les digo, ¿para qué he hecho este pequeño diagrama? Este por si acaso es mi voltaje de entrada. He hecho justamente para que vean, si la corriente va a ir, en este caso no va a entrar por este diodo, ¿no ven? No va a entrar por este diodo, entonces va a entrar por este otro diodo. Entonces esa corriente va a ir por el diodo número 2 y recién va a dejar pasar la onda, en este caso en el ciclo positivo. Ahora, si van por el ciclo negativo, ya saben, el ciclo negativo solamente que el sentido de la corriente cambia, ¿no ven? En este caso estaría eligiendo este sentido. La corriente va a ir por acá, va a subir por acá y ya no va a ir por este diodo 2, sino va a ir por el diodo 1, ¿no ve? Entonces, de esa manera, se están dando cuenta, este es un rectificador de onda, ¿no? Solamente eso, ya. Para eso he hecho también este pequeño diagrama, para que lo puedan ver de cómo es que esto está trabajando, de cómo es que se ha diseñado, porque así a simple vista pareciera que no hace lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí, específicamente tendría que hacer eso, ¿no? Ya. A ver, continuaremos entonces con el ejercicio. Ahora, ¿cómo procedemos para resolver esto? Como le digo, el diagrama solamente era para que vean cómo funciona el circuito en ese rectificador. ¿Ya? En ese caso, cuando va positivo, tiene que tomar un diodo y cuando va negativo, va a tomar por el otro diodo, ¿no ve? Ahora, si se dan de cuenta, a ver, aquí, ¿cuál onda dejaría pasar y cuál onda no estaría dejando pasar? En este caso, o bueno, ¿cuál onda puede amplificar? Se van a dar cuenta que como hay en este caso esta RA y RF, ¿se acuerdan que eso era para un amplificador inversor? ¿Se acuerdan, no ve? Entonces sí, igual va a amplificar la onda, o sea, o bien la onda positiva o la negativa va a amplificar, eso vamos a ver ahorita. En este caso, ¿cuál estaría amplificando? Yo veo que va a amplificar la positiva. Porque si dan de cuenta, esta I2 va a pasar por esta, igual va a pasar por acá. O sea, aquí va a seguir siendo I2. Y esto va a pasar por aquí abajo. Entonces, das cuenta, está pasando por las dos resistencias, ¿no? Entonces, sí, estaría amplificándose la onda positiva. Mientras que la onda negativa simplemente estaría pasando por el RA, entonces no hay ninguna amplificación porque no hay esa ganancia de realimentación. Por lo tanto, entonces no, la onda, en este caso negativa, no es amplificada. Por si acaso es un amplificador es un rectificador de onda inversor. ¿Por qué se dice eso? Porque la onda positiva, la onda negativa lo invierte y lo rectifica, mientras que la onda positiva no lo rectifica. Así, de esa manera trabaja. Ahorita vamos a ver también una simulación de cómo es que se indica eso, ¿sí? Pero por ahora vamos a continuar con esto, ¿sí? Ya que tenemos entonces estos datos, ahora trabajaremos con las ecuaciones. Ahora, las ecuaciones, ¿qué es más fácil manejar? Y yo les recomiendo, primero, como les he dicho, lo vamos a hacer por etapas. Y esta etapa, por lo menos, no lo voy a ver esto de acá, no lo voy a ver. La segunda etapa, y solamente voy a ver la primera etapa. Y en la primera etapa, de la misma manera, yo tengo que hacer caminos de corrientes, tengo que ir viendo y por dónde va a ir la corriente. Entonces, mire, primero voy a deducir una corriente, voy a dibujarme corrientes en mi circuito. En este caso vamos a poner acá, esta va a ser mi corriente I sub 1. Bueno, no sobre este mismo, mejor lo dibujaré abajo. Ya. Entonces ahí lo tenemos en el circuito y como les digo voy a indicar mis corrientes donde estarían, ¿no? Entonces primero así, ya tenemos esta corriente de acá, de que ya la voy a llamar I sub 1. Esta corriente no va a ir por este diodo en este caso porque estaríamos hablando de que no lo va a tomar en cuenta, ¿no? Estaría estos diodos abiertos porque estarían en el sentido contrario a la polarización. Luego aquí vamos a tener una corriente I sub 2. Y luego de acá no va a ir igual a este lado porque igual hay una alta impedancia en la salida también, ¿no? Entonces, un momentito, por favor. Bien, entonces, en este mismo ejercicio lo que le estaba haciendo vamos a... vamos a poner las corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener una corriente más. Como les dije, primero voy a olvidar esta etapa y luego les voy a decir cómo es esa etapa, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi corriente I2, I3. Y por último, esta igual me va a generar una corriente, esta fuente. Esta va a ser la corriente I4.
por último tendríamos esta corriente de acá, que va a ser la I5. Sí, entonces como ya tenemos todas las corrientes, lo que yo voy a hacer ahorita es simplemente hacer por ley de nodos, ¿no ve? Bueno, en este caso por nodos voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a poner eso por nodos. Por nodos, ¿qué sería lo siguiente? Es fácil, solamente lo que vamos a hacer es primero para la corriente I1, que a veces tiene que ser igual a la corriente I2, ¿verdad? Entonces la corriente I1 lo voy a poner acá, la corriente I1 primero tiene que ser igual a la corriente I2, porque ya les he explicado anteriormente que en este caso hay alta impedancia entre lo que son la entrada de, en este caso, el amplificador operacional. Entonces la corriente no entra. Y de paso algo más antes de que continuemos, que el voltaje negativo es igual al voltaje positivo, ¿no? De las entradas negativas y positivas. En este caso, como el voltaje positivo es cero, entonces, ¿por qué es cero? Porque no hay ninguna fuente de tensión que está entrando hacia ese pin, ¿no? del amplificador operacional, entonces por tanto cero, entonces todo es cero, ¿no? Entonces eso estaría siendo cero, ¿no? Lo voy a poner acá entonces y continuando, como estamos haciendo corrientes, entonces la corriente, ¿cómo lo podemos deducir? Vamos a deducir como el voltaje de entrada menos el voltaje negativo, esto sobre la resistencia de 10 kilo ohmios. Y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a, de la misma manera, en este caso los diodos no lo voy a tomar en cuenta porque estarían abiertos, se podría decir. Solo lo único que estaría cerrado sería el diodo 2, ¿no? Como hemos visto. Entonces, continuaremos, ¿no? En este caso, para la corriente I2 va a ser casi similar, ¿no? Va a ser el voltaje negativo menos el voltaje, en este caso, lo vamos a poner acá un voltaje que se llama este voltaje V sub X, ¿ya? Entonces, V sub X. V sub X, todo está dividido entre la resistencia, en este caso, que igual es de 10K. Lo dejaremos con 10K directamente. Bueno, aquí hemos puesto valores, ¿no? Si nos trabajaremos con eso para que vean más o menos cómo queda al final y ya va a tener una fórmula de cómo sería. Entonces esto va a ser, en este caso, RA y esto sería RF. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá la ecuación que se ha generado a partir de la relación de corrientes, ¿no? Lo mejor que pueden hacer para trabajar en este caso, con amplificadores operacionales es trabajar con nodos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahora, en este caso, yo voy a reducirlo igual a esto y voy a tener que el voltaje negativo, en este caso, esto es igual a 0 y este voltaje negativo es igual a 0, ¿no? Luego de eso, tendríamos que una relación directa, ¿no? Que el voltaje X, lo voy a poner acá. Este voltaje X va a ser igual a ¿qué? A menos, si ahora deben estar viendo la resistencia RF sobre la resistencia RA por el voltaje de entrada. ¿Ya? Hasta ahora lo voy a dejar esto como una ecuación. Entonces vamos a tener que esta es la ecuación número 1. Ahora vamos a continuar, entonces ahora me faltaría para la siguiente relación. Pero si se dan cuenta aquí es un poco más complicado tal vez, pero no tanto. Son varias corrientes, ¿no? Corrientes que entran y corrientes que salen. Por si acaso, no se olviden esto, ya aquí lo estoy cortando, ¿no? Aquí es como si no hubiera esta parte de acá. No hay nada de eso, ya todo esto no hay, por si acaso. Ya, entonces, si no hay, entonces, luego les voy a explicar por qué ustedes hacen así, pero es más que todo para que lo vayan viendo. Como no hay todo eso, entonces simplemente hay una corriente de entrada que es la I3 y hay otra corriente de entrada que es la I4 y va a salir la corriente I5, o sea, va a ser la siguiente relación. A ver, la hablemos por pasos, ¿no? En este caso lo voy a poner aquí, es mi paso 1 hecho aquí. Lo voy a poner aquí, cómo se dividió. Ahora vamos a hacer el paso 2. El paso 2 sería la siguiente llegada de corrientes. Entonces voy a tener que la I3 más la I4. ¿Por qué digo que de la fuente está saliendo una corriente? Porque en este caso las fuentes siempre generan corrientes. Por eso estoy diciendo que está saliendo una corriente de la fuente. Entonces vamos a tener I3 más I4. Las dos corrientes sumadas van a darte la I5 que estaría saliendo, la rama I5 estaría saliendo, ¿no?
Ya, entonces como ya tenemos la ecuación de las corrientes, es solamente trabajar igual en nodos, ¿no? A ver, en la corriente hay tres, ¿qué nodos tenemos? Tenemos el nodo Bx menos el nodo de B sub 0, le voy a poner B sub 0,1. Hemos dicho que este punto de acá va a ser B sub 0,1, ¿no? La salida de la etapa número 1. Entonces voy a tener acá, en vez de I3 voy a poner B sub X menos B sub 0,1. Todo esto dividido entre la resistencia 6K, pero la resistencia de 6K hemos dicho que sería, a ver, ¿le hemos puesto nombre? No lo hemos puesto, ¿no? Y entonces esto va a ser RARB, que sea RC. Ahora un momento. Entonces esto va a ser RC, ahí está, ¿no? Ya, entonces todo esto va a estar dividido entre RC. Y esto al final va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser más la suma de I4. I4 de la misma manera va a ser el voltaje. En este caso, ese voltaje es el voltaje de referencia, siempre se lo dice ya. Voltaje de referencia menos el voltaje ¿cuál? El voltaje de salida B sub 0,1. Todo esto dividido entre la resistencia de 20K, que hemos llamado que va a ser la resistencia B. Y listo, ya estamos, ¿no? Ya casi. Y lo único que nos estaría faltando es la 45, donde la 45 es simplemente el B sub 0,1 menos el voltaje de entrada, ¿no? Y esto divide entre la resistencia, en este caso le hemos puesto RF1. Ya lo tenemos entonces las ecuaciones, igual de la misma manera vamos a reducir de todo lo que se pueda y vamos a ir viendo cómo se estaría quedando la ecuación. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuál es en este caso cero? Hemos dicho que en este caso no hay ninguno que sea cero, ¿no? Todos son válidos. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Esto es bien fácil de despejar, solamente tienen que despejar B sub 0,1, ¿no? Porque es lo que nos interesa, la salida de la etapa número 1. Entonces voy a poner B sub 0,1, ¿a qué va a ser igual? Más que igual, voy a factorizar todo lo que tenga B sub 0,1 y luego voy a llevar un solo miembro. Y me estaría quedando lo siguiente, me va a quedar 1 sobre la resistencia RF1, que sería de la delimitación 2, ¿no? Digo, la segunda delimitación que existe, ¿no? Luego esto más 1 sobre RB, si se dan de cuenta, más 1 sobre RC. Ya, y todo esto va a ser igual a que te va a quedar al final B sub X dividido entre Rx más que te va a quedar voltaje de referencia sobre RB. Y miren, menos voltaje de entrada, eso va a pasar a otro lado como más voltaje de entrada, ¿no? Entonces va a ser voltaje de entrada B sub in sobre resistencia de RF1, ¿no? Ya está. Ahora, esta va a ser mi otra ecuación, va a ser mi ecuación número 2. Ya tenemos dos ecuaciones, ¿no? Donde yo puedo decir lo siguiente, voy a decir la ecuación 1 en 2, ¿no? De esa manera se me va a liberar una cosa, ¿no? Que es el voltaje de entrada. Entonces, haciendo esto, me va a quedar lo siguiente. Voy a tener que el voltaje de salida de la primera etapa va a ser 1 sobre la resistencia RF1 más 1 sobre la resistencia RB más 1 sobre RC. Todo esto va a ser igual a ¿qué? Como les digo, esto va a cambiar, entonces todo esto se va a convertir en ¿qué? El B sub X. El B sub X se va a convertir en tal lo que hemos hallado, que es menos la resistencia RF sobre la resistencia RA por el voltaje de entrada, donde de ahí yo voy a factorizar ese voltaje de entrada y voy a tener una relación más directa, ¿no? Donde si factorizo el voltaje de entrada, al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, primero voy a poner 1 sobre RF1 menos, ahora sí, si esto se va a multiplicar, me va a quedar simplemente RF sobre RA por RX. Y con esto ya estaríamos completando, ¿no? Esto va a ser más el voltaje de entrada. Ah, perdón, ya sería el otro, ¿no? Sería el voltaje de referencia. Entonces vamos a tener el voltaje de referencia sobre RB.
Ahora, aquí hay algo muy importante, ¿no? Si se dan de cuenta, el voltaje de referencia simplemente cambia el nivel, por eso es en este caso, es un, como dice el ejercicio, nos dice que es un limitador, un circuito limitador de alimentador, ¿no? En este caso, vamos a poder cambiar el nivel, y a lo que se refiere a limitadores, porque vamos a poder también manipular la amplitud la amplitud de lo que es la señal, ¿no ve? Entonces, pero ¿cómo lo podemos reducir más esto? Yo lo voy a decir de tal manera que va a ser algo más simple de entender, donde voy a tener que el voltaje de entrada V sub 0, 1 va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a lo que sería en este caso, si lo paso al otro lado, todo ese término es el paralelo de esos tres, entonces va a ser RF1 en paralelo con RB, y esto en paralelo con lo que sería la resistencia RC. Y listo. Y ya tendría acá mi relación directa, donde vamos a multiplicar esto, que va a ser mi voltaje de entrada multiplicado por... Ahora aquí hay un dato igual muy importante, ya. Aquí no va a haber amplificación de lo que es la señal, porque si se dan de cuenta, este RF y este RA son iguales, ya. Entonces solo me va a quedar RX. Para que sea más fácil lo estoy simplificando ahora, pero sí lo podía dejar, pero no quiero simplificar nomás por ahora. Entonces voy a tener voltaje de entrada multiplicado por ¿quién? Por 1 sobre la resistencia RF1 menos 1 sobre Rx. Ya, y ya tenemos esto, entonces ahora sí voy a poner más el voltaje de referencia, ¿no? Referencia respecto a Rb. Ya, ahora por ahora esto se podría decir que se considera como la... el diagrama de lo que nos pide, ¿no? Dice la relación de transferencia, ¿ya? ¿Por qué la relación de transferencia? Porque está en función de voltaje de entrada y voltaje RF. Ahora, lo que nosotros hacemos para verificar que todo está bien es al inicio indicar que RF es 0, ¿ya? En el caso de que RF es 0, yo voy a tener mi relación de transferencia directa, ¿no? Si fuera 0, entonces ahí ya tendría la relación de transferencia, ¿no? Entonces, por si acaso, eso tómalo en cuenta, ¿ya? Porque solamente eso es un cambiador de nivel. Voy a tener el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, que había sido igual a ¿qué? Igual al paralelo que tenemos aquí, RF1 en paralelo con RB, en paralelo con RC, y esto multiplicado por lo que sería 1 sobre RF1 menos 1 sobre Rx. ¿Ya? Y ya tenemos. Entonces, esta sería mi amplificación, y voy a verificar igual que esta amplificación esté bien. A ver, a mí esto me da una amplificación muy bajita. De hecho, a ver, miren, lo voy a poner acá. Este valor ya lo tengo calculado y es un valor de 0.21, negativo, menos 0.21. Menos 0.21, esa es la amplificación que me da el sistema. ¿Ya? Ahora, como les digo, esta parte, ¿por qué lo estoy haciendo 0? O bueno, tómenlo muy en cuenta igual, ¿por qué lo estoy haciendo 0? No es que lo esté eliminando, ¿no? Simplemente lo estoy haciendo 0 porque yo quiero saber cuánto se amplifica el sistema, porque esto solamente cambia el nivel, ¿ya? Lo vamos ahorita a ver eso, cambia el nivel. ¿Ya? Entonces, como cambia el nivel, entonces no me ayuda para deducir cuánto es la amplificación que genera el circuito en este caso, ¿no? Ahora, a ver, les voy a presentar la pantalla de lo que es el Proteus y de cómo es que se tiene esto, ¿sí? A ver, déjame un momento. Ya. Y este sería entonces el diseño, ¿ya? Como pueden ver, aquí está la relación de la señal. Y la señal en este caso, a ver, miren, esta es la señal. Y está amplificando ambas ondas, ¿verdad? Pero hay una onda que está amplificando normalmente, no pasa nada. Y la otra está amplificando, en este caso, lo está... ¿cómo se diría? Lo está reduciendo.
Miren, la relación es de 1 punto algo. Si multiplicamos menos 0.21 en este caso por el voltaje de máximo de entrada, en este caso que yo me he puesto para mi para este diseño de 5 voltios, si me lo multiplican les va a quedar este valor que es de 1 punto algo, ¿no? Ya, entonces como pueden ver ahí está, eso es lo que estaría haciendo, es un rectificador de onda. Ahora obviamente en este caso está al revés esto, no mis diodos, pero no pasa nada, digamos. Si está al revés solamente que me va a estar rectificando hacia el lado positivo. Si estuviera al otro sentido me estaría amplificando al lado negativo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan no ve que hemos tenido rectificadores que rectificaban para que tenga voltaje positivo y también rectificadores para que nos dé un voltaje negativo? En este caso, con esto se rectifica para un voltaje positivo. Si lo pusiera al revés, o va a amplificar al revés también, ¿no? El voltaje negativo. Si quieren podemos hacer la prueba. A ver, voy a intentar hacer la prueba para que se den de cuenta. Ahí está. Ya lo he puesto al revés y vamos a ver qué me sale. Y ahí está, efectivamente, se ha dado la vuelta a la señal porque ahora estamos amplificando una onda del lado negativo, ¿ya? Así que bien práctico esa parte, ¿no? Ahora vamos a utilizar el cambiador de nivel. Ahora para el cambiador de nivel yo le he puesto en 0 para que no me moleste nada, pero como le digo, el cambiador de nivel no va a afectar en lo que es la amplificación de la onda, como hemos visto ahorita. Ahorita, ¿cuál es la única onda que ha amplificado? La onda en este caso podríamos decir que, bueno, a ver, la positiva, ¿no? Si se dan cuenta, la positiva es la que estaba yendo en sentido. En este caso, según nuestro ejercicio, la negativa tendría que ser. Entonces, la negativa es la que se está amplificando. A lo que me refiero es la única que ha sufrido la amplificación, en este caso, la reducción se podría decir, ¿no? Porque era 0.21. Mientras que la positiva, a ver, ahí lo tendremos. Mientras que la positiva no ha cambiado nada porque, como les he indicado, esta no pasa por la resistencia de RA y RF, que es la que amplifica, ¿no? Y directamente se mantiene su valor. ¿Ya? Bueno, también reduce un poco, ¿no? Por causa de las otras resistencias. Pero si solo fuera, si no hubiera esta resistencia de alimentación, entonces no reduciría. Como pueden ver acá se ha reducido hasta 2 punto algo, ¿no? Sí, la parte positiva. Pero estamos ahorita analizando la parte que es la negativa, entonces ahí vamos a averiguar. Como les digo, voy a editar esta parte y lo voy a cambiar. En este caso voy a poner un voltaje de, tal y como dice en el ejercicio, de menos 10 voltios. Y vamos a ver cuánto me queda. Ahí está, ¿no? Entonces, solamente se ha cambiado el nivel. Se dan cuenta del 0, se ha pasado un poco más arriba, nada más. Y eso es lo que estaría haciendo, ¿no? Estaría cambiando el nivel según igual una amplificación. O sea, ese nivel, como han visto en el ejercicio, se cambiaba según, eso estaba multiplicado por la cantidad de resistencias que teníamos, ¿no? Pero en sí no amplifica la señal, o sea, solamente cambia el nivel, como pueden ver, ¿no? Cambia el nivel, sí, nada más. ¿Ya? Ahora, esto es pero solamente para lo que es sin esto más, ¿ya? Sin esta segunda etapa. Donde en la segunda etapa, lo que yo voy a hacer ahora lo voy a añadir y se van a dar cuenta va a cambiar. A ver. Ven, cambia, se vuelve positivo. De hecho, en este caso la roja era la segunda etapa, eso es lo que estaba poniendo. Y el nivel también se ha cambiado, se ha invertido. ¿Por qué se ha invertido? Porque es un amplificador inversor y lo ha invertido a señal, ¿no ve? El nivel lo ha cambiado un poco más arriba y incluso la amplificación de las ondas se ha cambiado. Ahora eso también tenemos que verificar cuánto es la amplificación de la onda positiva o la onda negativa. En este caso estamos analizando simplemente el ciclo, en este caso positivo, ¿ya? El ciclo positivo estamos analizando. Para el ciclo negativo igual hay que hacer. Ahorita esta es la amplificación del ciclo positivo, no es la amplificación del ciclo negativo, ¿ya? Entonces ahora trabajaremos con la primera y la segunda etapa, ¿ya? Para el ciclo positivo no me estoy trabajando por si acaso. Ya, a ver aquí lo ponga eso. Análisis ciclo positivo lo pondré acá. Ya. Ahora voy a seguir analizando eso, pero con las dos etapas, ¿ya? Entonces digo etapa 1 y 2, ¿ya?
etapa 1 y 2. Para la etapa 1 y 2, como les digo, voy a analizarlo y a ver, vamos a revisarlo. ¿Qué tal? En este caso, para la etapa 1 y 2, ¿qué va a pasar? Miren, yo voy a trabajar en la ecuación 1 no pasa nada, ¿ya? Voy a trabajar en la ecuación 2. Se modifica la ecuación 2. Entonces eso colocar igual acá. Se modifica la ecuación 2. ¿Ya? Al decir que se modifica la ecuación 2, vamos a ver ahorita cómo me estaría quedando. Como la ecuación 2 que nos decía era i3 más i4 más i5, ¿no ve? En este caso, ahora sí voy a tomar en cuenta la parte del siguiente amplificador operacional. Entonces aquí va a haber una corriente, esa corriente va a ser de fuga, o sea de salida también, ya. Entonces le voy a llamar una corriente I5, esta va a ser la corriente I6. Entonces ahora de nuevo hago esa ecuación y tengo que ver qué me sale, ¿no? Entonces voy a tener que I3 más I4, eso sí se mantiene, va a ser igual a ¿qué? A I5 más I6. Listo, ¿no? Y ya está. Ahora, de la misma manera voy a tener que hacer los nodos, ¿ya? Entonces voy a tener que para I3 me va a dar igual aquí al voltaje X menos el voltaje, en este caso voltaje de salida de la primera etapa, ¿no? Esto sobre R, a ver, espérese. Ya, esto más I4, donde I4 es igual a ¿qué? El voltaje de referencia, ¿no? El voltaje de referencia menos el voltaje V sub 0,1, y esto dividido entre ¿qué? Esto dividido entre la resistencia RB. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la corriente I5, donde la corriente I5 es la corriente que pasa por la realimentación, ¿no? Entonces esto era igual a V sub 0,1 menos el V sub de in, ¿no? O sea, de entrada, y esto sobre RF1. Esto más, ahora sí vamos al siguiente, que es V sub 0,1 menos, en este caso el siguiente es la salida real, ¿no? de la siguiente etapa en V sub 0,2. Esto dividido entre RF2 le pondré ya, porque esta es la etapa número 2. Sería esta resistencia de acá. Un momento. Ya. ¿Ya? Ahora sí ya está, entonces completo mis ecuaciones. Y voy a pasar a reducir la ecuación para ver qué me queda, digamos, ¿no? Ahora, en aquí, por ejemplo, es más fácil, de hecho, solo que lo he hecho por 2 etapas porque quería que vean cuál es la diferencia de cada etapa con cada etapa, o cómo se debía trabajar para cada etapa. ¿Ya? Miren, lo voy a eliminar esto en este caso. ¿Por qué V sub 0,1 tendría que ser 0? Esto tiene que ser 0, si se dan de cuenta, según lo que hemos anotado anteriormente, porque ahora este V sub 0 está yendo, es igual que este, ¿verdad? O sea, el V sub negativo es igual al voltaje positivo de los dos bornes, tienen que ser iguales, sí o sí. Positivo. Y esto va a ser igual a 0, porque igual está yendo a tierra, como pueden ver está yendo a tierra, entonces igual es 0, no pasa nada. Entonces por eso en este caso sí se elimina, el voltaje de salida se elimina. Por lo tanto voy a tener acá, yo que quiero hallar V sub 0,2, entonces voy a tener que V sub 0,2 había sido igual a que va a ser la resistencia RF2 multiplicado por V de X sobre RC, y esto más el voltaje de referencia sobre la resistencia RB, y esto igual, esto en el cálculo va a pasar de negativo a positivo. Me estoy olvidando aquí, es un signo negativo va a tener, y aquí va a tener un signo positivo. ¿Qué cosa? El voltaje de entrada, ese es el voltaje de entrada por si acaso. No está compartiendo pantalla. Perdón, cierto, lo siento chicos.
Ahorita se los cambio. Ahora sí logran ver la pantalla. Sí, Oxy. Ya, van a disculpar si no me he dado de cuenta y no se escucha muy bien. Ya, como les decía, hasta aquí solamente esto se está modificando ya la ecuación número 2, que es esta ecuación de acá. ¿Y cómo se está modificando? Se está modificando de esta manera. Solamente estoy añadiendo esta corriente más. ¿Por qué? Porque ya estoy tomando en cuenta esta etapa más. Al tomar en cuenta esta etapa más, tengo que modificar esta, sí o sí, la ecuación número 2. La ecuación número 1 se mantiene porque no hay problema, no interfería la etapa número 2. Entonces, miren, aquí lo he añadido esa corriente más. Ahora, al añadir esta etapa, como pueden ver acá, el voltaje en este punto y en este punto es el mismo, miren, es el mismo, y como este punto en este caso está yendo a cero, entonces estamos diciendo que nuestro voltaje, en este caso 0,1, es eso, va a ser cero, y por eso acá se ha simplificado. Ven, en este caso se simplifica lo que es el voltaje de la primera etapa, ¿no? O sea, el voltaje de la primera etapa, solo me estaría quedando el voltaje de la segunda etapa, como pueden ver, ¿no? Y ya está, digamos, con esto ya tendría mi voltaje de la segunda etapa. Ahora simplemente tengo que usar la ecuación con la ecuación 1, ¿no? Trabajar con 1. Con 1 voy a decir con la ecuación número 1, y lo mismo que la anterior vez, ¿no? Porque B sub x era la relación que existía entre esos dos. Entonces voy a tener que B sub 0,2 es igual a ¿qué? A menos la resistencia de la siguiente etapa sobre B sub x, que va a ser en este caso, voy a factorizar directamente B sub in, y me va a quedar 1 sobre RF1 menos, esto me va a quedar, a ver si no me acuerdo, va a ser RF sobre RA multiplicado por RC, ¿no ve? A ver, B sub x, sí, a ver, acá igual B sub x, sí, está ahí, ya. Y todo esto igual con el más el voltaje de referencia, que es el voltaje que va a simplemente desfasar la onda. ¿Ya? Y eso es lo que tendríamos. Y de la misma manera, si quiero saber la ganancia, o en este caso la amplificación que me va a ponerme, en este caso desde la primera hasta la segunda etapa, simplemente voy a decir que el voltaje de referencia, que es el que cambia el nivel, lo voy a volver cero, porque ya les dije, ¿no? Cambia el nivel, nada más. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que cambia el nivel? Porque si se dan cuenta, este voltaje de entrada sí o sí va a estar multiplicado por todo esto, ¿no ve? Entonces, pero este es el que va a estar, este es el variable en el tiempo, el voltaje de entrada. Mientras aquí esto no va a variar el tiempo, va a ser constante en el tiempo. Entonces, por eso no me sirve, digamos, en función del tiempo yo quiero ver cuál es la amplificación. Entonces, por lo tanto, igual de la misma manera, ¿no? Este cambiador de nivel lo voy a obviar por ahora, lo voy a volver cero, y voy a ver cuánto me ha amplificado la señal. Entonces, por lo tanto, voy a tener mi voltaje B sub 0,2 sobre el voltaje de entrada, había sido igual a ¿cuánto? Va a ser menos RF2 multiplicado por 1 sobre RF1 menos RF. Bueno, esto lo voy a simplificar igual. Ya les he dicho que RA y RF son iguales en este caso. Entonces estos se van a simplificar. Entonces directamente vamos a tener que va a ser RC. Son iguales, ¿no? O sea, eso está en el ejercicio incluso. Entonces son iguales, los datos son iguales. ¿Ya? Es menos RC. ¿Ya? ¿Y esto cuánto me estaría quedando? A ver si hacemos los respectivos cálculos de este dato. Me va a quedar un valor de... A ver, creo que no lo tengo. Lo podemos hacer ahorita. RF2 es 10K. Multiplicado por RF1 igual es 10K. Y menos RS, que es 6 por 10 a la 3, ¿no? 6K. Y esto me queda igual a 0,66, ¿ya?
la amplificación que me genera de la primera hasta la segunda etapa es de 0,66. Entonces se podría decir que sea un poco amplificado más que la anterior etapa, solita, ¿no ve? Listo. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Igual para verificar en el Proteus, que voy a verificar si es que efectivamente está pasando eso en la etapa, bueno, si es que unimos las dos etapas, ¿no? Pero a ver, al final creo que lo voy a mostrar así para que no haya mucho problema. Pero ya estaría con esto las dos etapas, ¿ya? Ahora, para el ciclo positivo, ¿cómo sería? Digo, perdón, para el ciclo negativo, ¿cómo sería? Para el ciclo negativo solamente vamos a considerar estos, en este caso el diodo 1 y el diodo 2 estarían como, en sí no, el diodo 1 estaría como conductor, entonces simplemente con eso ya tendríamos que trabajar, ya tendríamos que trabajar con la resistencia. A ver si tenemos en nuestro caso, aquí está, ¿no? El diseño. Vamos a hacer un pequeño simulacro por donde va a pasar la corriente, ¿no? En este caso va a pasar por acá, se va a ir por acá arriba y va a ir por el diodo 1, ¿ven? Por el diodo 1 nos estaría yendo y esto estaría volviendo por, bueno, puede irse por LF y puede ir por LC y puede dar una vuelta entera. Vamos a suponer que esta parte está abierta, ¿ya? Listo, ¿no? Y de esa manera igual podemos determinar lo que sería la amplificación del ciclo, en este caso negativo, ¿ya? Pero es casi lo mismo, ¿ya? Solamente tienen que trabajar con esto mismo. En este caso, ¿cómo sería la corriente? La corriente va a ir en sentido contrario, ¿no? Como vaya en el sentido contrario, entonces acá va a ir por este sentido la corriente y va a ir por acá, se va a ir por ahí y va a pasar por la resistencia RF y nada más, ¿no? Sí, solo sería eso. A ver, les mostraré por ahora el Proteus para verificar justamente ese dato que les estaba comentando. Ya. A ver, en este caso, de la misma manera que el anterior, voy a ponerlo 0 para que se note mejor lo que estamos haciendo ahorita. Ahí está, ¿no? Ahora, como les dije, yo puse a la entrada 5 voltios. Mira, aquí están los 5 voltios, se está manteniendo para lo que es la onda, en este caso, del negativo. Pero como les dije, del negativo no pasa nada, ¿no? No amplifica porque... Digo, no se amplifica porque las relaciones, de hecho, no la afectan, ¿no? Porque directamente hace la entrada y la salida. Ahora, mi entrada, mi máximo pico es de 5 voltios. Entonces, si lo multiplico por 5, eso es 0,66, me da 3,33. Y como pueden ver, de la misma manera, aquí se ha amplificado solamente el plano negativo, ¿no? El que nos estaba causando problemas. Y está a la amplificación que les he dicho que es 0,33, ¿no? Entonces yo creo que les puede pedir dibujar, entonces ya saben cómo dibujar en este caso, ¿no? Este hecho de cómo funciona más o menos este rectificador de onda y aparte de cómo dibujarlo con sus respectivas amplitudes, ¿no? A la entrada y a la salida. Pero eso sería en sí el diseño, ¿no? Entonces, lo bueno es que se puede comprobar, entonces eso es todo, digamos. No nos ha tampoco pedido mucho de lo que es los diodos y todo eso, no nos ha pedido, o sea, nos ha dado esos datos, pero creo que es un poco más específico que hay que ser en algunas cositas, pero preferiblemente no lo tomen muy en cuenta ya, si es que no es necesario. Por lo menos aquí no era necesario, para otros casos sí es necesario, cuando quieran hacer un cambiador de nivel puro, digamos. En este caso esto es un rectificador de onda con un cambiador de nivel, que no tiene nada que ver, digamos, con eso. Ya, pero esto lo hice más que todo porque era un problema de examen, así que ahí lo tienen, digamos, ¿no? Esperamos que, a ver si algo parecido entra al examen. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna consulta? Bueno, si no hay consultas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, ese es el siguiente ejercicio. Igual lo he estado viendo y
ha entrado en un examen. Y nos dice determinar la relación de corriente de entrada respecto al voltaje de entrada. Y demostrar que es un generador de corriente dependiente, dice, ¿no? Bueno, a lo que se refiere con generador de corriente es que no va a cambiar la corriente en función a si es que le cambiamos la carga. Entonces, en función a eso, entonces vamos a hacer eso y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Bien, a ver, para esto, ¿cómo trabajamos? Lo que vamos a hacer es primero trabajar con nodos, ¿no? Entonces, por nodos voy a trabajar acá. ¿Ya? Se puede hacer por varias formas, ¿no? Se puede hacer por realimentación también, lo que hemos hecho alguna vez en el anterior ejercicio, digo, en la anterior clase, hemos hecho por realimentación, ¿no? Porque sería una malla de alimentación esta parte. Pero también, o sea, eso era más que todo para determinar tanto el ideal como el no ideal, ¿no? Entonces se puede hacer por ambos lados, pero depende ya de ustedes, digamos. Por lo menos para mí me parece un poco más fácil hacerlo por lo que es en este caso por nodos, ¿no? Comúnmente. Ya, aquí vamos a tener entonces un nodo, lo voy a poner nodo X, luego lo voy a poner acá, o sea, es el único nodo creo que necesita nombre. Bueno, no, ni eso, ¿no? Porque este es el voltaje de entrada positivo. Este es el voltaje de entrada positivo y este va a ser el voltaje de entrada negativo. Con eso nomás lo dejaremos. Ya, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar con el voltaje positivo y negativo de la misma manera que hemos trabajado en el anterior, ¿no? Entonces voy a tener el voltaje 1 menos el voltaje, ¿cómo sacaría el voltaje positivo? Sí o sí tengo que trabajar ahí por división de tensión. Voy a tener en este caso que B positivo es igual a ¿qué? Este positivo va a ser igual a, por división de tensión voy a tener que R1 respecto a R más R1, ¿no? Y esto multiplicado por mi voltaje de entrada. Ya. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más me estaría faltando acá? Lo que yo voy a hacer es ahorita mismo trabajar en el siguiente nodo. El siguiente nodo es, en este caso, de B positivo hasta B sub 0, ¿no? Ese es lo que vamos a hacer ahorita. Pero las corrientes, ¿cómo vamos a hacer? En este caso ya tendremos ese voltaje positivo, el voltaje negativo más allá haremos, donde el voltaje negativo aquí va a ser igual. Si se dan de cuenta, vamos a tener una relación, ¿no? De B sub 0 respecto al voltaje negativo igual, de la misma manera. A ver. Primero la corriente tendríamos que hallar. Si se dan de cuenta, aquí está, eso es lo que lo han debido ver alguna vez. Sí, hallaremos la resistencia de Thevenin más para que sea más fácil. Entonces voy a tener mi resistencia de Thevenin. Mi resistencia de Thevenin va a ser igual a lo mismo, ¿no? R1 multiplicado por R respecto de R1 más R. Ya. Listo. Ahora, ya que tengo esto, lo puedo volver a rediseñar el circuito. Lo voy a dibujar. Y este es el lado positivo. Y aquí ya está mi voltaje de Thevenin, ¿no? Y aquí vamos a tener la resistencia. Ah, no, es cierto. Esto no sería el voltaje de Thevenin, le pondré, porque no sería lo que estaría viendo ahí. Ya. Entonces, a ver si continuamos dibujando. Vamos a tener acá, ya no vamos a tener esa resistencia y directamente acá lo voy a poner la otra resistencia. Y este sería mi voltaje de salida.
ver, ya. Entonces, esto es mi R de Thevenin y aquí hay un voltaje de Thevenin. Y aquí simplemente tenemos en el lado negativo la resistencia que está yendo hacia tierra, ¿no? Donde igual es este R1 y este otro igual es R1. Ya. Ya, como ya está el diseño finalizado, entonces simplemente ahora sí, estos voltajes de acá son iguales, ¿no? He dicho que el voltaje en este caso positivo tiene que ser igual al voltaje negativo. ¿Cómo procedemos a hacer esto? Lo mismo que la anterior vez, ¿no? Hacemos por corrientes primero y vamos a trabajar con eso. Entonces, por corrientes, ¿cómo estaría funcionando esto? Vamos a tener que va a ser el voltaje de Thevenin menos el voltaje negativo, en este caso, perdón, positivo, sobre la resistencia de Thevenin. Esto va a ser igual a que la corriente en este caso va a ser igual a voltaje, en este caso positivo, menos el voltaje V sub 0 sobre la resistencia R. ¿Ya? Entonces ya tendríamos esto. Y ya tendremos una ecuación, ¿no? Le voy a poner igual una ecuación número 1, le pondremos. Esta sería mi ecuación número 1. Ahora vamos a pasar a la siguiente ecuación. A ver, lo vamos a hacer más detalladito igual que hace ratos para no confundirnos. Ya, esta era primero la corriente, en este caso la corriente I de entrada, lo vamos a decir. Va a ser igual a la corriente I1, lo ponemos. ¿Dónde está eso? Aquí está, ¿no? Esta es mi corriente de entrada. Y esto es igual a, aquí está la corriente I sub 1. Ya, ahora me estaría faltando para los otros dos, ¿no? En este caso aquí igual vamos a tener vamos a ver qué tal. Pero esa es la clave, ¿ya? En este caso voy a decir si toda la corriente está en ese sentido. Normalmente la corriente va a tirar, entonces lo voy a poner así. ¿Ya? Y ahorita lo modifico. Ok, ya tenemos entonces esta parte. Ahora vamos a trabajar con las siguientes corrientes, que sería, en este caso le pondré nombres, en este caso va a ser este I2 y este que sea I3. Entonces de la misma manera va a pasar lo mismo, ¿no? Vamos a tener que I2 tiene que ser igual a I3, ¿por qué? Porque no puede irse hacia el amplificador operacional de la corriente, ¿no? Porque tiene alta impedancia en su entrada. Entonces, ahora sí, de la misma manera voy a tener acá lo siguiente, ¿no? Voy a tener que el voltaje V sub 0 menos el voltaje V sub negativo dividido entre R1. Esto va a ser igual a ¿qué? A el voltaje negativo menos el voltaje 0, ¿no? Menos 0 directamente sobre R1. Entonces esto va a ser así nomás. Y ya tendríamos esa ecuación, ¿no? Igual esta va a ser la ecuación número 2. Ahora, de ambas ecuaciones vamos a ver que podemos simplificar o no se puede simplificar nada. En este caso no podemos simplificar nada porque los dos voltajes sí existen, ¿no? Porque como pueden ver, puedo despejar de hecho. Aquí esto se va a simplificar con este. Y me va a quedar algo más reducido. De aquí simplemente me va a quedar que voltaje negativo había sido igual a ¿qué? Voltaje negativo había sido igual a voltaje V sub 0 dividido entre 2. Ya, miren, este es un caso igual especial porque estaríamos trabajando con el lado negativo, o sea, con en este caso las dos ecuaciones. ¿Ya? Y por eso, ¿sí? Entonces esto sí va a seguir siendo mi ecuación número 2. Y ahora, ya que tengo el voltaje negativo, lo voy a reemplazar en la ecuación número 1, ¿no? Entonces voy a decir 2 en 1. 2 en 1. Reemplazando 2 en 1 voy a tener que, en este caso, que el voltaje de Thevenin
va a ser menos voltaje V sub 0 medios. O sea, así me va a quedar voltaje de Thevenin menos V sub 0 medios. Esto sobre R de Thevenin. La resistencia de Thevenin, esto más... no, va a ser igual al voltaje positivo, en este caso igual lo mismo, ¿no? V sub 0 medios menos V sub 0 y esto sobre R. Igual que el anterior caso, entonces ya estaría quedándonos la... miren, solo nos estaría quedando el V sub 0 en función de V sub Thevenin, ¿no? Ya. Entonces, ahora procedemos a determinar eso. Vamos a tenerlo acá. Esto me va a quedar igual a que el R de Thevenin lo voy a dividir entre voltaje de Thevenin respecto a R de Thevenin, me va a quedar la I de Thevenin, ¿no? Y esto va a ser menos el voltaje V sub 0 medios sobre la R de Thevenin. Esto va a ser igual a que V sub 0 medios menos V sub 0 me va a quedar menos V sub 0 medios. Y esto dividido entre R nomás, ¿no? Y al final me estaría quedando, ese menos va a pasar con más. Y voy a tener esto, ¿no? Que va a ser la I de Thevenin. Va a ser igual a que esto va a ser igual a más, voy a factorizar V sub 0 medios. Y voy a tener adentro que 1 de R de Thevenin menos que menos 1 sobre R, ¿no? Y eso estaría quedando. Donde, ¿qué nos pedía? El voltaje de entrada respecto a la corriente de entrada respecto al voltaje de entrada. Ahora, si se pueden dar de cuenta, la corriente de entrada es la misma que estoy ahorita señalando como I de Thevenin, por eso lo he dejado así. Solo me estaría faltando el voltaje de entrada, ¿no? Donde el voltaje de entrada, ¿cómo lo podemos deducir? El voltaje de entrada es igual al V positivo, bueno, tendría que ser el V de Thevenin, ¿no? Respecto a R1 sobre R más 1. A ver, ahorita lo vamos a ver eso, cómo lo podemos resolver, pero a ver, vamos trabajando. Pero ya tendríamos el voltaje de entrada, digo, el voltaje de entrada respecto al de salida, ¿no? La corriente de entrada respecto al voltaje de salida. Entonces tenemos acá que la corriente, en este caso yo lo voy a cambiar directamente, la corriente de entrada sobre el voltaje de salida. Esto es igual a que a un medio de R de Thevenin menos 1 sobre R. Ya, entonces por ahora todo bien en este caso. Y lo único que nos estaría faltando sería justamente deducir el voltaje de entrada, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? A ver, voy a revisar un ratito si es que está bien ese dato. La corriente de entrada respecto al voltaje de entrada, sí, está correcto. Ya. Pero aquí igual, con esta ecuación a que hemos llegado acá, nos va... A ver, les voy a explicar ahorita. Esta ecuación que está en asterisco, ¿para qué me sirve? Como pueden ver, en este caso, yo lo puedo deducir, que puedo decir que en este caso el voltaje de salida va a estar en función de la corriente de entrada, ¿no? Y que me decía, y demostrar que el generador de corriente es dependiente. En este caso sí, pues porque estaría cambiando en función del voltaje, ¿no? El voltaje estaría cambiando en función de la corriente de entrada. Entonces sí, o sea, con esta ecuación yo lo puedo explicar un poco más, digamos, pero con eso ya de decir que efectivamente no está cumpliendo lo que debería ser, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cómo determinamos lo que es el voltaje de entrada? Lo que tendríamos que hacer ahorita es la relación de voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. ¿Cómo hago eso? Fácil, ¿no? Nosotros primero deducimos la relación de ganancia que tendríamos, ¿no? Donde vamos a hallar A sub B, o sea, la ganancia de voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Y a ver cómo hacemos eso. Creo que está un poco sencillo igual nomás. Ahorita vamos a ver cómo lo hago.
De hecho, voy a trabajar en la misma ecuación que teníamos acá, el B de Thevenin, en vez de ponerlo, lo voy a dejar así nomás. O sea, en el mismo I de Thevenin no voy a trabajar, entonces voy a tener que I de Thevenin. Voy a copiar primero la ecuación de la que voy a trabajar. Voy a tener I de Thevenin va a ser igual a ¿qué? Al voltaje V sub 0 medios dividido entre 1 sobre la resistencia de Thevenin menos 1 sobre R. Ahora, esta misma, como les estaba diciendo, va a ser igual al voltaje de Thevenin, ¿no? Donde el voltaje de Thevenin es igual a lo que hemos hecho, ¿no? Era R1. A ver, lo voy a reemplazar ya, va a ser entonces R1 sobre dividido entre R de Thevenin, no, perdón, entre R más R1. R más R1. ¿Sí? Y en este caso esto va a estar multiplicado por el voltaje de entrada y al mismo tiempo va a estar multiplicado por 1 sobre la resistencia de Thevenin, ¿no ve? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al voltaje de salida respecto a dividido entre 2, entre 1 de la resistencia de Thevenin menos 1 sobre R. ¿Ya? Entonces ahora sí ya lo podemos deducir. Donde voy a tener voltaje de entrada respecto al voltaje de salida, ¿no? Bueno, lo pondré así, voltaje de salida respecto al voltaje de entrada, ¿no? La ganancia. Esta ganancia va a ser igual a ¿cuánto? Si lo hacemos esta deducción, simplemente va a pasar a multiplicar, o se va a tener esto, ¿no? Esto va a ser R1 sobre R más R1 multiplicado por 1 sobre R de Thevenin. Y esto multiplicado por 2, ¿no? 2 veces esto que va a pasar a dividir. En este caso va a ser, lo voy a poner directo. Si pasa a dividir, esto se va, bueno, es negativo, ¿no? Entonces no pasa nada, me estoy equivocando. Entonces va a ser, lo pondremos así. R por R de Thevenin. Y va a ser R menos R de Thevenin. No, ya lo estoy haciendo esta partecita. Y esto va a ser igual a ¿qué? Bueno, algo que ya hemos hecho más antes. Y ya está, ¿no? Ya lo tenemos entonces la ecuación. Ahora solamente es hacer la pequeña conversión. Yo quiero convertir voltaje de salida en voltaje de entrada. ¿No? O también podríamos hallar también la impedancia, que creo es lo mismo, ¿no? La impedancia de entrada respecto al voltaje de entrada, ¿no? O sea, la admitancia y todo eso. Pero ya, se puede hacer también de esta manera, ¿no? No hay lío, digamos. Entonces yo voy a convertir el voltaje de entrada en función de eso, entonces va a quedar, esta le voy a llamar una ecuación tantos. Esta va a ser mi ecuación número 3, ¿ya? Y yo voy a reemplazar en este caso 3 en la ecuación número, le he puesto aquí, no le he puesto nombre. 3 en asterisco le pondré. 3 en asterisco. Y al reemplazar 3 en asterisco voy a tener que. Voy a tener la corriente de entrada respecto al voltaje de entrada, pero multiplicado por todo esto, ¿no? Voltaje de entrada multiplicado por eso, todo eso va a ir a otro lado a multiplicar. Entonces voy a tener acá que va a ser R1 por R más R1 y esto multiplicado por 1 sobre la resistencia de Thevenin y esto multiplicado por 2 veces el valor de acá, ¿no? Que va a ser R por R de Thevenin sobre R menos R de Thevenin. Y todo estaba multiplicado por ¿quién? Aquí está el asterisco, ¿no? Por un medio de lo que teníamos ahí. Entonces, miren, yo lo voy a poner así, directamente el 1 medio y multiplicado eso, creo que me sale lo mismo que esto otro, ¿no? O sea, me va a quedar R menos R de Thevenin. R menos R de Thevenin respecto de ¿qué? De R por R de Thevenin. ¿No? A ver, lo voy a modificar. Listo, ¿no? Ahora se dan cuenta que cosa se va a simplificar ahorita.
se va a simplificar todo esto, ¿no? O sea, lo podía haber hecho más fácil, pero ya se está simplificando. Y esto con este se simplificaría. Entonces, al final ya me está quedando lo que me está pidiendo, ¿no? Que es la corriente de entrada respecto al voltaje de entrada. Esto va a ser igual a que, bueno, aquí me falta, va a ser el R de Thevenin por esto, ¿no? O sea, ya lo dejaré nomás esto ya. R de Thevenin multiplicado por R1 respecto a R más R1. Y con eso ya habríamos resuelto el problema, ¿no? Lo que nos estaba pidiendo. Ya aquí lo novedoso era lo que les estaba indicando de esta parte, ¿no? De que ahora se toma en cuenta, en este caso sí se toma en cuenta el voltaje positivo y el voltaje negativo, ¿ya? En anteriores casos siempre lo tomamos cero, ¿no? Porque no había una realimentación de algún voltaje, pero en este caso hay una realimentación de este voltaje en la resistencia R1, entonces por eso ya se podría decir que llega a cierta cantidad de corriente a la resistencia R1 igual, la de que va a tierra, entonces por eso se toma en cuenta, ¿ya? Todo eso, por si acaso, ténganlo muy en cuenta para este examen que van a tener, ¿sí? Ya. A ver, hay un ejercicio más que quería mostrarles, pero no sé si entrará, está medio, no sé si lo habrán hecho también, pero de su práctica es esto, ¿verdad? El que nos dice, luego de su laboratorio, ¿no? Realizar un diseño que responda a la siguiente ecuación. A ver, depende de ustedes si lo podemos dejar acá, si es que ya saben cómo hacer este tipo de ejercicios, o podemos continuar y lo terminamos esto igual, pero tampoco es tan complicado que digamos, ¿no? Aunque sí, yo diría que que lo pudieras resolver porque veo que tiene base 7 y nunca se suelta un ejercicio así. Ah, ok, ya ven, lo resolvemos entonces, ¿ya? A ver. Bien, dice, realizar un diseño que responda a la siguiente ecuación, nos dicen, a ver. Ya, lo genial de esto es, digamos, que tienen que revisarlo bien también, cómo funciona. En este caso, lo que tienen que hacer es primero hacer un pequeño desarrollo, ¿ya? Realizamos un desarrollo, vamos a poner. Ya, ahora para este desarrollo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde está? Ya. Como estaba diciendo su compañero, esta base 7 lo tenemos que transformar en una base que conozcamos. Entonces, como sabemos logaritmos, lo vamos a transformar en un logaritmo neperiano, porque es el logaritmo neperiano es el que más se usa en estos casos, ¿ya? Entonces vamos a tener 2 veces que 2 más x al cuadrado. Y esto divide entre el logaritmo de que, como estoy cambiando en base, este logaritmo de neperiano de 7, ¿no? Y ya lo hemos cambiado de base. Entonces de esa manera ya podría trabajar con eso, ¿no? Ahora, ¿qué más? Algo más tenemos que hacer acá antes de continuar antes de hacer el diseño. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a... Un momentito, me perdí el mouse. Ahora sí, ya. Vamos a lo voy a mantener esto. Ah, bueno, me falta un 5 acá, ¿no? Ya. Le voy a dejar esta constante a este lado sobre el logaritmo de 7. Y esto lo voy a multiplicar por, en este caso, este logaritmo neperiano lo voy a mantener, pero voy a hacer un pequeño artificio que me ayude a resolver esto más fácil, donde voy a poner e elevado a la que. E elevado a 2 logaritmo neperiano de n. ¿Ya? 2 logaritmo neperiano. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, como les digo, logaritmo neperiano es lo que más se puede encontrar. Bueno, más que encontrar, es más fácil de realizar con circuitos. ¿Sí? Ya está. Entonces, ahora, ¿por qué le he puesto E? Porque igual, exponenciales no podemos generar con circuitos. Entonces, hacemos una equivalencia donde este exponencial lo vamos a generar con un circuito de un diodo.
Porque si se acuerdan bien, es, el diodo tiene la corriente del diodo que es igual. La corriente del diodo, a ver un momentito. Ah, aquí está. La corriente del diodo es igual a que ¿cómo se llamaría esto? A su corriente inicial, ya de arranque, por E elevado a la B sub 0 respecto a NB sub T. Ya está. Y eso sería la corriente del diodo. Ya, pero ahorita vamos a ver eso más bien. Entonces, primero siempre tenemos que comenzar de lo más lejano, donde en este caso sería, digo, de adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, van a trabajar con este caso, me van a hacer primero esto tienen que ser primero, junto con el 2. Y eso es lo que primero que tenemos que trabajar, luego vamos a trabajar con el E, luego vamos a trabajar con el 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta afuera, ¿ya? Entonces ya lo tenemos entonces medio que diseñado para que se pueda resolver, lo vamos a trabajar así. Entonces voy a poner acá el primer diseño, ¿ya? Primero. Para este primero, a ver. Esto quisiera voltear. A ver, ya. Un momentito. Ahí está. Lo que vamos a hacer primero es dibujarnos para qué circuito sería. En este caso, como estamos hablando de una exponencial, como les he indicado, lo que voy a hacer es trabajar con un diodo, ¿ya? O bueno, en este caso una alimentación de diodo. ¿Ya? Entonces esto va a ser negativo, positivo y vamos a introducir por ahí un diodo. En este caso no nos interesa la tierra, solamente la delimitación, ¿no? Entonces voy a tener acá, en este caso, un voltaje V sub I. Ahorita les explico para qué es eso. Y acá vamos a tener el diodo, ¿no? Y aquí vamos a tener, bueno, como es la primera etapa, V sub I, V sub 1, perdón. Ya, es lo mismo que los anteriores casos. ¿Cuál es el análisis que más relevante que hacemos? Es las corrientes. Ya voy a tener acá una corriente I sub 1 y aquí voy a tener una corriente I sub 2. Ya, entonces en función a eso trabajamos. En este caso lo voy a hacer directo, relativamente directo. Vamos a ver cómo se hace. Entonces voy a tener para I sub 1, primero va a ser que el voltaje de entrada menos el voltaje de V sub 0. En este caso lo voy a poner nomás, ya, voltaje negativo. Sobre la resistencia, en este caso va a ser la resistencia, lo vamos a llamar R1. Sobre R1, y esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la corriente del diodo. Yo voy directamente a poner corriente del diodo, ya está. Ya, ahora, ya que tengo la corriente del diodo, voy a proceder a determinar el V sub I, ¿no? Entonces vamos a hallar el V sub I aquí es igual. ¿Dónde estamos? Aquí está. V sub I va a ser igual a ¿qué? V sub I va a ser igual a R1 por la corriente del diodo, donde ya sabemos que V sub se va a hacer 0, ¿no? Donde V corriente del diodo es igual a ¿qué? A I sub 0 por E elevado a la V sub 0 sobre NBT. ¿Ya? Y con esto ya tendríamos algo, ¿no? Por lo menos. Pero yo qué cosa quiero ahorita, lo que quiero es hallar el voltaje de salida en función del voltaje del diodo, ¿no? Entonces yo voy a el voltaje en este caso. Miren, aquí está el voltaje, ¿no? Del diodo. Esto es V sub D. Un ratito voy a corregir eso. V sub D. Entonces yo voy a despejar V sub D. ¿Cómo despejamos V sub D?
aplicando los logaritmos, ¿no? Si aplico el logaritmo neperiano en esta ecuación, me va a quedar lo siguiente. A ver. Ya. Aplicando el logaritmo neperiano, voy a tener que... A ver, todo esto lo voy a pasar a otro lado primero. Voy a tener el logaritmo neperiano de B, voltaje de entrada, B sub I, sobre R1 por I sub 0. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al exponencial por B sub D respecto de N veces B sub T. Bueno, perdón, estoy equivocando esa parte, ya eliminaríamos el exponencial, ¿no? Entonces vamos a tener aquí directamente que va a ser B sub D sobre N por el voltaje T. ¿Ya? Ah, y algo que me estaba olvidando, esta corriente de ese voltaje en este caso va a ser negativo, porque si se dan de cuenta, en este caso, cuando hablamos del voltaje del diodo, es el voltaje del diodo menos, o sea, es así, ¿no? Que lo voy a poner así. Estamos hablando de que el voltaje del diodo va a ser igual al voltaje de la que cae 0, ¿no? 0 menos el voltaje B sub 1. Entonces por eso es negativo el voltaje del diodo, ¿ya? Ya que tenemos esto, entonces ya simplemente despejo el voltaje el voltaje que estaba indicándoles, ¿no? El voltaje del diodo. Entonces ahorita a ver un rato. Está en color negro. Ahora sí. Entonces vamos a tener que el voltaje del diodo va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a N por B sub T. Y esto multiplicado por el logaritmo neperiano del voltaje de entrada respecto a R1 por I sub 0. Ya está. ¿Sí? Entonces ya tenemos que, en este caso tengo la salida. Esta es mi salida en función de la entrada. Y ahorita, miren, ¿qué parte ya estaríamos generando? A ver, ahorita les indico. Vamos a hacer con colorcitos. En este caso, este NBT va a ser esta parte de acá, ¿no? Yo lo puedo manipular de tal manera. Bueno, no, tendrías que multiplicarlo por algo más, ¿no? Pero se tendría que manipular de esa manera. Es negativo igual aquí. Ya. ¿Por qué este era negativo? Sí, ahora sí. Ese tendríamos que manipularlo o multiplicarlo directamente con un valor para que me genere justamente lo que es el valor de 5 sobre el logaritmo de 10. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver eso. Lo que nos falta es ahorita es esto, ¿no? De la entrada. En este caso yo tengo que eliminar este dato de acá, que es el logaritmo de B sub I sobre R1 sobre I sub 0. ¿Ya? Esto solamente quisiera que esté la variable nomás. O sea, todo esto de acá es lo mismo, es como B sub I, ¿ya? Entonces eso es lo que tengo que modificar. Ahora, para que me salga el mismo resultado, el diseño, ¿qué voy a hacer? Entonces R1 y I0 tienen que hacer este 0, ¿ya? Donde si hay dato de I0, ¿ya? Ese I0, el dato que nos dan de la corriente I0 es igual a ¿cuánto? Es igual a 5 microamperes, ¿ya? Entonces, como ya sé que es 5 microamperes y yo quiero que solamente me quede B sub I, voy a trabajar de que R1 tiene que ser el equivalente para que me dé 1, todo eso, ¿no? Entonces R1 tiene que ser igual a 200 kiloohms. ¿Por qué? Porque con 200 kiloohms, si lo multiplicamos por I sub 0, que es 5 micros, de esta manera se va a eliminar, ¿no? Entonces ya tengo un valor de R1. Bien, ya hemos despejado el valor de R1. Ya. Ahora, este voltaje D, bueno, ahorita lo voy a corregir esto. Ya, para que se entienda mejor, este voltaje es el voltaje de salida. O sea, lo voy a poner directamente eso, voltaje 1 sería. Entonces, el voltaje 1 es igual a esto. Ahí está, ¿no? Ahora nos está faltando la siguiente etapa. Ahora vamos a trabajar ahora con la siguiente etapa para, bueno, para ir generando justamente esta ecuación. A ver. Ya.
A ver, continuando, entonces vamos a pasar a hacer que estos valores se modifiquen igual, ¿no? Ya, ¿qué nos estaría faltando ahorita? Nos estaría faltando una suma, ¿ya? No, perdón, una multiplicación del voltaje B1. Porque necesitamos que esto sea, esté multiplicado por una constante. Ahorita vamos a ver por qué. Un momentito lo dibujaré antes de continuar. Pero no sé, tal vez esto ya lo saben bien. Relativamente es fácil, digamos, ¿no? Ya. Y ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, que es, en este caso, miren, ya tenemos el logaritmo, y ahora ese b sub i, en este caso ese b sub 1, perdón, va a estar entrando, ¿no? Aquí va a entrar a otra etapa. Voy a poner acá negativo, y este positivo. Entonces aquí va a entrar ese b sub 1, y vamos a tener acá la resistencia, ¿no? Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Voy a hacer un amplificador inversor. ¿Dónde es? Lo voy a llamar B sub 2, ya, porque estamos haciendo ahorita del 2. Este sería el 2. Y esto va a ser la resistencia RF. RF y este que sea RA como siempre. Ya. Ahora, en este caso, lo que vamos a hacer es de la misma manera. Ya tenemos hecho la ecuación de esto directamente. Va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener que B sub 2 respecto de B sub 1 es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a menos la resistencia RF respecto de RA. Nada más, ¿no? Ya, donde B sub 2 aquí va a ser igual entonces. Este B sub 2, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, si lo reemplazamos directamente vamos a tener lo siguiente, ¿no? Voy a tener lo siguiente, que B sub 2 es igual a R menos RF. Bueno, como ya había negativo ahí, entonces directamente se va a simplificar. RF reemplazando, te pondremos, ¿no? Para no estar... a ver, le pondremos nombres. Entonces, esta va a ser mi ecuación número 1. Esta va a ser mi ecuación número 2. Y voy a decir aquí 2 en 1. Listo. O al revés sería, ¿no? 1 en 2. Al revés sería, perdón. Ya. Entonces vamos a tener 1 en la ecuación número 2. Entonces, no está bien. Entonces está bien acá. Vamos a tener RF sobre RA. Y esto multiplicado por lo que tendríamos ahí, que es N por B de T. N por B de T. Y por el logaritmo neperiano de lo que sería B sub I. B sub I sobre R1 y sub 0. Bueno, eso ya estaría absuelto, ya solamente sería B sub I. Ahora, ¿para qué he hecho esto? Como les digo, siempre empezamos de adentro hacia afuera. Ahorita, ¿qué estaríamos haciendo? Si se dan de cuenta, estaríamos en este punto de acá. Lo que les he indicado, ¿no ven? Que estaríamos en B sub I y al final tiene que irse saliendo de la ecuación. Y como pueden ver, aquí está, ¿no? Aquí estaríamos ahorita. Este 2 tenemos que generar. Este logaritmo de B sub X ya tenemos, ¿no? Porque es B sub I, es la entrada, es X, ese X es B sub I, la entrada. Ya, entonces, ahora ese 2, ¿cómo voy a generar? Justamente este 2 tiene que ser toda esta variable de acá que estaría multiplicando. Eso tiene que ser igual a 2. ¿Ya? Ahora, esto hay varias formas, ¿no? De interpretar que todo esto sea 2, pero vamos a ver cómo podemos hacer que sea 2. Por motivos prácticos nomás, yo lo voy a hacer esto de esta manera, que este NBT que sea igual a 1, ¿ya? No es así, ¿no? Pero vamos a hacer que sea igual a 1. De hecho, N creo que tiene que ser
3 o 4, no recuerdo muy bien el número de n, y de b de t es de 0.7, si mal no recuerdo. Y el RF, pero eso se puede deducir, ¿no? Ya, como tiene que ser igual a 2, yo puedo decir entonces que RA que sea igual a, ¿qué? A 2 kiloohmios. Y si RA es 2 kilómetros, por lo tanto RF tiene que ser igual a 2 veces RA, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 4 kiloohmios. Ven, ya lo he deducido. No se olviden, por si acaso, si van a trabajar con amplificadores operacionales, preferiblemente que las resistencias no pasen más de 100 kiloohmios, ¿ya? Entonces por eso me he dado un valor intermedio, que puede ser 1 kiloohmio hasta, menos de 1 kiloohmio puede ser hasta 100 kiloohmios, pónganse un tope, ¿ya? Entonces hasta eso ya tenemos, miren, ya tenemos prácticamente casi dibujado la primera partecita, que es esta parte que está encima. Ahora solo me falta el exponencial. Ahora, ¿cómo trabajo con el exponencial? Para el exponencial es la tercera parte. Ya estamos casi terminando, ¿no? Un poquito más es pensar. Aquí le voy a poner por la tercera parte. Ahora, mi voltaje V2 tiene que entrar a algún lado para que se convierta, ¿no? Entonces, de la misma manera voy a trabajar eso. Voy a poner acá y esto lo voy a hacer girar. Por si acaso no se olviden que también hay con capacitores. Los capacitores son integrales, ¿ya? Entonces si es que les muestra una integral, entonces usan capacitores. Ahora depende del capacitor donde lo pongan, si es a la entrada o a la salida, les va a dar para integrar o derivar, ¿no? Ahorita les voy a explicar eso junto con este ejercicio. Miren, yo voy a poner primero al diodo a la entrada. A la entrada estoy poniendo y está yendo al lado negativo y está al lado positivo, ¿no ve? De la entrada vamos a poner acá directamente solamente una resistencia y ya. Con eso estaríamos terminando el circuito, ¿no? Y aquí está entrando, va a entrar aquí la ecuación que quiero que se transforme. En este caso va a entrar B de 2 y va a salir B de 3, ya, porque estamos en la etapa número 3. Y aquí le voy a poner un R3, le pondremos ya para decir que estamos en la etapa 3. R que sea 3. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Hacemos la misma deducción de hace rato, ¿sí? Pero es un poquito invertido. Lo que me refiero es lo siguiente. Voy a tener que la corriente del diodo va a ser igual a ¿qué? Esa corriente del diodo va a ser igual a 0 menos el voltaje de salida, ¿no? 0 menos B sub 3 dividido entre la resistencia R3, ¿ya? Y esto va a ser igual, entonces ya sabemos, ¿no? Que va a ser I sub 0 por E elevado a la ¿qué? Elevado al voltaje del diodo, lo voy a seguir poniendo así, sobre N por B de T, ¿ya? Donde igual nos sale negativo, si se dan de cuenta. Ahora sí, si despejo en este caso el voltaje B de 3, me va a quedar lo siguiente. Voy a tener que B de 3 va a ser igual a ¿qué? A I sub 0 por R2, perdón, I sub 0 por R3 multiplicado por E elevado a la B sub 2 respecto a N por B de T, ya, y todo esto con el signo respectivo, ¿no? Ya tenemos. Entonces esto va a ser negativo, ¿no ve? Porque aquí está el B de 3 negativo, el negativo estaría acá. Y como ya tenemos entonces esta ecuación, procedemos al siguiente, ¿no? A ver, si lo reemplazamos, en este caso, esta es la ecuación número 1, 2, esta sería la 3. Esta es la ecuación número 3. La 3 lo voy a reemplazar, en este caso voy a decir 1 en 2 será, en este caso va a ser 2 en 3, ¿ya? Entonces voy a ponerlo acá, 2 en 3 directamente. Al reemplazarlo me va a quedar lo siguiente, ¿no? Yo lo estoy convirtiendo, entonces voy a tener que B de 3 va a ser igual a ¿qué? De la misma manera, este va a ser negativo, o sea, ya se convirtió en positivo, se ha hecho 2, entonces directamente me va a quedar acá. Menos I sub 0 multiplicado por R3 por E elevado a la B sub 2, donde B sub 2 es toda esa parte de allá arriba,
que es igual a, bueno, miren, aquí hay algo, creo que vamos a tener que modificar esta, no, de hecho no va a pasar nada, se va a simplificar, se estaría manteniendo, ¿no? Dos logaritmos de periodo de b sub i. ¿Por qué digo que se estaría manteniendo? Porque como se pueden dar de cuenta, este nt, pasar a dividir este nt, lo que hemos supuesto que iba a ser 1, entonces en sí se convierte en 1, ¿no? Entonces no era necesario hacer esto. Sí, a ver, revísenlo si quieren, pero con este otro nt de acá, a ver, lo voy a marcar para que se den de cuenta, si es que no lo han visto. Este nt con este nt se van a simplificar y ya está, ¿no? Ya no nos hace mucho lío, entonces ahí estaría quedando. Miren, ya tenemos la expresión de esta parte, ¿no? De E2 logaritmo de periodo de X, en este caso del voltaje de entrada, donde el acompañamiento tiene que ser igual a 1. Entonces hacemos lo mismo que hace rato. Este acompañamiento tiene que ser igual a 1, porque no tiene nada acompañado, ¿no ve? Entonces, vamos a proseguir. Entonces yo voy a decir que en este caso R3, para que sea igual a 1, como en el anterior caso me ha dado con 200 kiloohmios se hace, ¿no? Que se hace 1 porque el otro es un valor que con el que se multiplica te da 1. Y ya tenemos acá entonces otra resistencia más para el diseño. Y ya está. Ahora, ¿qué más nos estaría faltando? Ya tenemos la etapa 3. Nos estaría faltando una suma, ¿no? Como pueden ver acá, está sumando más 2. Entonces ahora vamos a la etapa 4 para la suma. Ya, para la suma simplemente vamos a utilizar un circuito sumador. Y ahorita les muestro cómo funciona. Ya. Lo que, bueno, ya han visto, supongo, circuitos cómo es un sumador. Creo que hemos hecho una clase, eso. Y ahorita lo voy a poner acá. Eso, ¿no? En este caso, no, con eso no sale. Va a ser el siguiente, ¿no? Este va a ser negativo y este va a ser positivo. Entonces el circuito sumador es casi similar a los circuitos comunes que vemos. Vamos a tener acá una resistencia y aquí vamos a tener un voltaje. Perdón, otra resistencia, ¿no? Y aquí va a estar en la salida 4. Obviamente esto se va a ir a tierra. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, yo que quiero sumar el voltaje 3 más un voltaje extra, ¿no? Que lo voy a poner acá con una resistencia de la misma manera. Que voy a poner en este caso, este voltaje, ¿cuánto tiene que ser para mí? En mi caso, tiene que ser igual a 2, ¿no ve? Entonces voy a poner directamente aquí 2. Listo, ¿no? Yo voy a poner acá, entonces esto va a ser RA1 que sea y este que sea RA2. Y esto va a ser RF. En este caso, como estamos hablando de etapa 4, va a ser F4. Ya lo tenemos entonces, el sumador. Ahora vamos a analizarlo ya solamente para repasar un poco. En este caso, este sumador, ¿cómo me va a dar? Voy a tener acá una corriente, ¿no? Una corriente I sub 1. Y acá voy a tener otra corriente que vamos a poner I sub 2. Y por último voy a tener acá una corriente igual I sub 3, ¿no? Y lo mismo que anteriores. Bueno, miren, estamos trabajando con amplificadores operacionales y siempre se trabaja con corrientes ahora hasta donde están viendo, ¿no? Entonces vamos a poner que I sub 1 más I sub 2 tiene que ser igual a I sub 3. Listo. De acá reemplazamos y como va a 0, entonces directamente yo lo voy a hacer rápido. Me va a quedar que B sub 3 sobre RA1 más B sub, en este caso, no, voy a hacer directamente 2. 2 dividido entre RA2 tiene que ser igual a I3, ¿no? Que sería directamente menos, lo estoy haciendo ya directo, el voltaje de salida, que en este caso es B4, dividido entre RF4. Y ya está, ¿no? Donde de acá, de hecho acá vamos a poner menos 2 voltios, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Porque si colocamos menos 2 voltios, esto lo va a invertir, ¿no? Entonces voy a tener que mi voltaje 4 aquí había sido igual
A menos RF4 multiplicado por B de 3 sobre RA1 menos, en este caso, no, más, perdón, más 2 sobre RA2. Listo. Donde de acá lo que voy a tener es que B de 4 es igual a ¿cuánto? B de 4, bueno, primero voy a poner valores y voy a deducir, ¿no? Para el primer caso, para B de 3 tiene que ser igual a 1, entonces voy a decir que RF4 tiene que ser igual a RA1, ¿ya? Y me estoy dando cualquier valor, como les he dicho, en un rango específico, entonces bueno, este es el RF4, tiene que ser igual a RA1. Y para el otro caso, RA2 tiene que ser igual a 1, ¿no? Entonces, directamente, como RA2 tiene que ser igual a 1, y como todo esto tiene que ser igual, entonces se me hace más fácil, ¿no? Que yo voy a poner que esto sea 1 kilo ohmio. Y ya tendríamos que esto es 1 kilo ohmio. Entonces, ahora sí, de ecuación me estaría quedando lo siguiente, ¿no? Yo lo voy a repasar la ecuación número 4, me estaría quedando que esto va a ser 2 más, y como es negativo, el otro era también negativo, el B de 3, entonces si reemplazamos, se va a volver todo positivo. Ya lo voy a hacer directo, como les digo, para que no haga mucho problema. Entonces voy a poner E elevada a 2 veces logaritmo neperiano de ¿qué? De B sub I. Y hasta aquí ya tenemos entonces, a ver, lo vamos a poner acá. Reemplazamos 3 en 4, esta es la ecuación 4. Aquí vamos a poner 3 en 4. Y ya tenemos, esto va a ser ecuación entonces número 4, ¿no? No vamos a hacer mucho bien, entonces 4 que sea. Miren, ya está, ¿no? Y por último, ¿qué estaría faltando ya? Ya tenemos eso, me estaría faltando el logaritmo neperiano. Para el logaritmo neperiano hacemos el mismo circuito del anterior caso. No, en este caso ya lo ponemos el 5 entonces. Ya. De hecho, a ver, lo voy a intentar copiar. Sería este mismo circuito. Y nada más, ¿no? Ya está, de hecho, lo mismo voy a ponerlo. Y solamente voy a modificar estas cosas. Ya. Como es el mismo circuito, entonces ahora va por aquí va a entrar el B de 4. Y vamos a tener una salida de B de 5. Como hemos dicho anteriormente, voy a hacerlo igual directo esto ya. Ya no hay necesidad de la deducción porque ya hemos hecho. Me va a quedar directamente que B de 5 había sido igual a qué. En este caso, a ver, si me no recuerdo era NT primero, ¿no? NT por N menos NT por B de T menos N por B de T multiplicado por el logaritmo neperiano de, en este caso, B de 4, ¿no? Como estaba aquí B de I, era B de 4 en este caso, ¿no? Pero esto era dividido entre R1 por I sub 0. Entonces vamos a tener acá todo esto que va a ser 1 sobre R1 por I sub 0 multiplicando ahora sí a 2 veces 2 más E elevado a 2 veces logaritmo neperiano de B de I. Y listo, ¿no? Donde aquí lo primero que voy a hacer es eliminar esto. Entonces, igual que en el anterior caso, voy a decir que R1 tiene que ser igual a 200 kiloohmios. Y de esa manera se simplifica, ¿no? Y me va a quedar que todo esto se va a hacer 1. Todo esto se estaría haciendo 1. Y ya estaríamos con el B de 5, ¿no? Donde tendría que B de 5 es igual a ¿qué? A menos N por B de T por el logaritmo neperiano de 2 más E elevado a la 2 veces logaritmo neperiano de B de I. Ya. Y ya, para terminar, solamente me estaría faltando que este valor encontrar, ¿no? O por lo menos darme ecuaciones para ese valor. Entonces yo lo que voy a hacer es lo mismo que hemos hecho acá. Voy a copiar de hecho esto
poder colocar cualquier amplitud que yo quiera delante de eso, y de esa manera ya pues voy a poder manipularlo, ¿no? Entonces esto va a ser el número 6. Creo que con esto ya terminamos, pero ya. Bueno, de la misma manera, ya me lo guardaré esta parte para que sea más fácil. Ya. Para R6 voy a poner un EA6, este el F6, ya, listo. Hay voltaje de entrada, entonces el voltaje de entrada 5 y esto va a ser el voltaje de entrada 6. Lo que me conviene es que como es negativo, entonces vamos a poder eliminar eso, entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a tener que el voltaje de salida 6 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos, en este caso menos RF, lo voy a poner por ahora, RF sobre RA6 multiplicado por menos N por B de T por el logaritmo neperiano de 2 más E elevado a la 2 veces logaritmo neperiano de B de I. Ya, ahora de la misma manera lo que voy a hacer es darme valores para que se simplifique, pero solamente por motivos prácticos, como les digo, voy a suponer que este es 1 para este caso, ya, este es 1 y este se va a ir con este, el signo, y ya las relaciones cuánto deberían ser. Eso es interesante. La relación de 5 sobre el logaritmo de 7 tendríamos que ver qué número más o menos nos da eso, ¿no? A ver, lo voy a ver más o menos qué número me da eso. Me da 2.56, 2.5 vamos a decir ya. Entonces lo que yo voy a hacer que es lo siguiente. Voy a decir que 5 dividido entre el logaritmo neperiano de 7 es igual a aproximadamente 2.5. 2.5 entonces es a lo que se tiene que igualar RF6 respecto a RA6. Entonces como se tiene que igualar a eso, yo simplemente voy a decir que RA6 es igual a 1 kiloohmio, y así de fácil, ¿no? Si es 1 kiloohmio, entonces si RA6 es igual a 1 kiloohmio, entonces me estaría faltando que RF6 más fácil, ¿no? Va a ser 2.5 kiloohmios. Y ya está, con eso ya hemos deducido el valor. Por lo tanto, al final me estaría quedando que B sub 6 me va a quedar igual a ¿qué? Esto me estaría quedando igual a lo que les he dicho, ¿no? 2.5, eso es equivalente a decir 5 logaritmo neperiano de 7. Y esto multiplicado por el logaritmo neperiano de 2 más E a la 2 veces logaritmo neperiano de, en este caso, B sub I, ¿no? B sub I. Y ya está, con eso ya hemos resuelto el ejercicio. Como pueden ver, solamente es saber cada elemento bueno, cada elemento que me da. Por ejemplo, los diodos y los transistores me dan logaritmos neperianos y exponenciales, dependiendo si lo pones al inicio o al final. Los capacitores te dan integrales y derivadas, y creo que son todos los que tienen que saber ya. Y nada más, ¿no? Los amplificadores, los sumadores, nada más, sería todo. Sí, si tienen consultas o dudas, bueno, con esto ya estaríamos terminando esta clase, y espero que les haya ayudado bastante.